Muy buenas tardes con todas y todas. En nombre del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Reciban también el saludo especial de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta actividad académica. Su presencia demuestra el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia: el rol del área legal en la gestión de recursos humanos. La finalidad de esta conferencia es analizar la importancia estratégica del área legal en la gestión de recursos humanos, destacando su rol en la prevención y resolución de conflictos laborales, el cumplimiento normativo, la elaboración de políticas internas y la protección de los derechos tanto de la organización como de los trabajadores. Asimismo, se abordará cómo la asesoría legal contribuye a una gestión eficiente del talento humano, alineada con los principios de legalidad, equidad y sostenibilidad organizacional. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación del doctor Percy Alache, a quien extendemos nuestro especial agradecimiento y de quien leeré brevemente un extracto de su hoja de vida. El doctor Alache es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Dirección de Recursos Humanos por EADA Business School, experto en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla, es profesor ordinario en los programas de especialización ejecutiva de Pacífico Business School y ESAM Business School. Es socio líder de servicios laborales de PwC Perú. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerá este espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de la conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que puedan formular ustedes a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor, el doctor Percy Alache, por su valiosa contribución académica. Doctor Alache, bienvenido a los lunes de Derecho. 1047 personas lo oyen atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes y les agradezco por su numerosa asistencia. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y en especial a Jimmy Torres, por toda la coordinación. El tema que conversaremos hoy es muy retador, muy interesante. Lo vengo trabajando bastantes años. Y sinceramente quisiera compartir, más allá de los conceptos que son importantes y los vamos a tocar, experiencias de implementación, casos que funcionan, casos que no funcionan, que creo que eso es lo que finalmente a todos nos interesa, llevarnos lecciones para poderlas aplicar pues, en nuestras organizaciones. Eh, Jimmy ha mencionado algunas palabras que a mí me parecen muy relevantes y yo las pongo siempre en la mesa cuando tengo que hacer algún tipo de proyecto de planificación, de asesoría o de alguna auditoría. En el marco de palabritas que ustedes habrán escuchado de manera muy seguida, como buen gobierno, gobernanza corporativa, compliance y ahora último, sostenibilidad, que parecen palabras muy generales, pero no lo son. Son palabras que se traducen en hechos, en actividades, en plan de acción, que finalmente lo que hacen en buena cuenta, para ponerlo muy sencillo, eh, permiten a las empresas identificar riesgos y sobre todo tomar decisiones de todo tipo. Eh, el rol legal, el rol de gestión humana es muy importante. Yo hace unos días eh, sacaba un artículo en gestión sobre la retribución del directorio, que lo saqué por una coyuntura muy puntual porque salió una exposición de la Superintendencia de Mercado y Valores que quiere transparentar la retribución que reciben los directores de las compañías por un tema de buen gobierno corporativo, por temas de las normas de la OECD, ya países, digamos, que vienen
son integrantes de esta organización, pues lo aplican. Pero más allá de eso, me ponía a pensar en que en los directorios de las compañías, que son los que están de la mano con la junta de accionistas, donde se toman las decisiones, no necesariamente participa, salvo que sea el secretario de la audiencia, un abogado o alguien de gestión humana. Hay contados casos que sí. Y eso refleja la necesidad actualmente de que tanto legal y recursos humanos participen. ¿Por qué? Porque más allá de las decisiones que se toman desde el plano de los dueños de la compañía, la parte de operaciones, la parte de finanzas, la parte estratégica, es importante darle ese valor, ¿ya? Todo lo que voy a explicar ahora en estos minutos que tengo asignados, los voy a hacer en un lenguaje súper sencillo para que todos entiendan y lógicamente al momento que ustedes me puedan hacer las preguntas también, sea con muchísima claridad. Quería hacer esa tingencia. Vamos a tener una breve presentación simplemente para guiarnos en la materia que me toca hoy. Que voy a ver si ya se puede compartir. Ahí Jimmy me confirmas. Sí, doctor, está perfecto. Ahora Ya sí. estamos, ya Sí, estamos, perfecto. Entonces, bueno, la agenda que tenemos son 8 puntos que vamos a ir tocando de manera muy concreta, muy directa. Y vamos a empezar por el rol del área legal. A ver. Antes de ir al contenido, ya ustedes saben pues de que el rol del área legal en muchos casos o por muchos años, la impresión es que somos reactivos, que estamos en los conflictos, que estamos por lo menos en lo que materia laboral se refiere, en las inspecciones ya realizadas, en los juicios. Entonces se ve un papel reactivo, no en el lado uno. En los últimos 3 años, por lo menos, desde que todo el mindset o todo digamos, la visión ha ido cambiando de que legal tiene que estar en el primer tiempo y no en el segundo tiempo, ha mejorado, sin duda alguna, y eso sí lo reconozco. Pero las áreas internas que toman las decisiones para ejecutar los proyectos, como es el área financiera, como es la gerencia general, en muchos de los casos, ya no todos, o los corporativos, nos ven como costo. O ven que las iniciativas de gestión humana involucran costo y no generan dos palabritas que son importantes en las organizaciones, o eficiencias o ahorros. Y eso por algunas situaciones muy concretas. No se tienen KPIs o indicadores de medición, porque algo que quiero que quede muy claro en estos minutos que tengo es que en las organizaciones todo se mide, porque si no, caemos en lo que válidamente muchos directivos de compañía piensan, o de entidades inclusive, ¿eh? Porque eso también se aplica al sector público. Si no se mide, si no se visibiliza, no cuenta o no apuestan, no van a apostar por él. ¿Ya? Por más que nosotros nos desgastemos diciendo que esto tiene un valor, si tiene un valor cualitativo y no cuantitativo, de acuerdo, pero no va a ser prioridad. ¿Así es? Entonces, creo que cualquier iniciativa que desde legal, conectado con recursos humanos, se presente un directorio, se presente una junta de accionistas, se presente al presidente del directorio de la entidad, se presente al ministerio, dependiendo, o al gobierno local, tiene que tener básicamente lo siguiente: una estrategia, un objetivo, es decir, eh, qué dolor voy a curar, poniéndonos en el lenguaje médico, pero sobre todo cómo lo voy a medir y cuánto presupuesto va a tomar. O sea, ya los abogados hemos dejado el rol de netamente jurídico y de interpretación legal para ser unos consultores de negocio, unos consultores de estrategia que permitan ir a la finalidad que toda organización hoy siglo XXI, y yo diría ya pensando en los siguientes años vista, busca y pretende. Esto es importante porque si no tenemos esa mirada de qué eficiencia o qué ahorro vamos a generar,
nuestro rol o nuestra asesoría, si queremos llamarla, ahora vamos a colocar la palabra preventiva, ¿no? Proactiva, cae. Cae. No, en lenguaje coloquial no nos compran ese proyecto. ¿Ok? Con ese enfoque vamos a conversar sobre esto, esta primera parte. A ver, sabemos pues que en las compañías, en las entidades, existen muchos riesgos. ¿Ya? Desde legal, uno puede decir los juicios, los procedimientos administrativos con las diversas entidades reguladoras, ¿ya? Pero no solo eso, ¿no? Eh, no solo nuestro rol es ese, o revisar trámites digamos, o procedimientos de licencias, no, o revisar contratos, que eso es lo normal y natural. Hoy el rol es mucho más fino, que tiene que ver con la anticipación de los riesgos de cumplimiento, qué ahorros podemos generar con la iniciativa y sobre todo cómo adecuamos nuestra organización para que se ponga ese nivel de cumplimiento. Miren, es una situación un tanto distinta, porque es poner, si lo queremos decir en el lenguaje automotriz, es poner el carro a tono, ¿no? Para que funcione, para que, digamos, esté a un ritmo de competencia. ¿Sí? Y esto parte por, primero, un cumplimiento de obligaciones. Y esto, que parece algo básico, algo, digamos, lógico, no siempre es así. Uno tiene que saber a sus organizaciones qué leyes, qué normativa, ya mirando desde recursos humanos, le es aplicable. Ojo que aquí, solamente para poner la estructura de cómo las empresas se organizan, las empresas tradicionalmente, y algunas que tienen una estructura corporativa, normalmente tienen un área legal potente, in-house, ¿ya? Dentro de las cuales tienen varios roles. El oficial de cumplimiento, en muchas ocasiones está dentro del legal o a veces lo separan, ¿ya? Y cuentan con, digamos, con el personal staff que soporta a estas dos áreas. Esto es legal y cumplimiento, o legal y o cumplimiento, como se organice la compañía. Luego las áreas de recursos humanos tienen varios instrumentos o procesos que ver. Está el líder de recursos humanos y luego está el líder de selección, de reclutamiento, de learning, ¿no? Que es de capacitaciones, de relaciones laborales, que ve los conflictos. Los laboralistas, como le dicen, están en esa caja, vamos a mencionar, ¿ya? Y todos reportan al líder de recursos humanos, y es ahí donde se generan sinergias entre legal, cumplimiento, recursos humanos, para hacer un trabajo triangulado, o a veces dual, para poder cumplir las normas, atender conflictos, ¿ya? Pero claro, acá hay un primer tema, porque en esa forma de organización, lo clave es que estas dos o tres áreas que están en el negocio o en la entidad conversen. Y conversen no en el sentido literal, sino estén alineadas al objetivo que quiere la organización. Y parte por saber cosas básicas, ¿no? ¿Cuál es la normativa aplicable? ¿Qué capacidades internas tengo? Ahora que estamos en el mundo digital, ¿qué sistemas de control y de gestión tengo para hacer mejor mis tareas y actividades y reportes? Entonces, es una primera parte que yo le diría etapa cero, una etapa donde yo tengo que saber digamos, con qué recursos cuento, tanto en equipamiento como en personas. Eso es, considero, algo fundamental, ¿ya? Porque a partir de eso yo ya sé qué capacidad tengo y hasta dónde puedo llegar. Porque claro, ustedes me dirán, qué bonito suena la transformación digital, la inteligencia artificial, legal tech, vamos a hacer programas de optimización de contratos para que podamos eh, sacarlos a tiempo, no se nos venzan los plazos, ¿no? Todo suena muy bien. Pero lo primero es saber hacia dónde estoy apuntando, es decir, qué quiere mi organización y dependiendo, en el caso del sector privado, hay organizaciones que son más complejas, ¿no?
porque tienes más clientes internos. Una empresa minera, ahora que ya esta semana se celebra el Perumín, tiene una estructura compleja de organización, ¿no? En las operaciones, que básicamente es el core del negocio, tienes varias ramificaciones que legal, cumplimiento y recursos humanos tienen que atender de la mano para poder hacer una estrategia, valga la redundancia, y un plan de acción, planes de acción que les permitan tomar acción, valga la redundancia, frente a los riesgos que se puedan dar de los sindicatos, de las comunidades, evitar paralizaciones, optimizar los negocios, cumplir con los resultados, que yo creo que es la palabrita clave que todo abogado, todo líder de gestión humana tiene que incorporar dentro de su ADN para poder llegar a los objetivos que quiere la organización en sí. Entonces, tenemos varias herramientas con las que nosotros podemos hacer nuestro trabajo, un trabajo coordinado, un trabajo que te permita eh, poder llegar a esos objetivos. Y básicamente parte por, primero, como decía, las capacidades en recursos y en personas. Segundo, evaluar la criticidad. Vamos a ponerlo en muy sencillo, los puntos críticos, cómo yo veo la organización o cómo recibo la organización si yo me estoy incorporando a esa compañía. Por lo menos yo tengo que tener una línea base, tengo que tener un semáforo. Lo estoy poniendo con ejemplos muy sencillos. ¿Cuáles son los temas candentes? ¿Cuáles son los temas que son un poquito manejables, pero pueden esperar? ¿Y cuáles son los temas que, si bien es cierto, son importantes, todavía no son prioritarios para la organización? Y esa data, esa información, ¿quién te la da? Una auditoría. Una auditoría que también tiene que ser muy personalizada. Ahí yo considero que muchas organizaciones pecan en a veces delegar este tipo de procesos simplemente trasladando riesgos, pero sin ningún control previo en el sentido, ¿qué quiero lograr con la auditoría? ¿Ya? Porque no solamente ver las bombas que tiene la organización o finalmente las que me está dejando la gestión anterior, sino también, oye, a partir de eso, ¿cómo yo puedo implementar planes de acción para poner a la organización en un siguiente nivel? Y esa información te la da una auditoría. Y ustedes pueden, digamos, colocar un alcance de la auditoría que sea de interés para ustedes. Hay auditorías que son, digamos, eh, multipropósito y multitemáticas, que pueden ir desde la contratación, que pueden ir desde la parte remunerativa y los impuestos, que pueden ir por la jornada de trabajo, la parte sindical, seguridad y salud en el trabajo, que es importante. Pero claro, a ver, no menos importantes son mis procesos de selección, mis procesos de reclutamiento, ¿no? ¿Qué sistemas cuenta, digamos, la organización para poder hacer los trabajos, ¿no? Para, si es que yo estoy evaluando un sistema de rendimiento o desempeño, perdón. Entonces, las auditorías también pueden abarcar esos puntos. O si yo estoy utilizando plataformas tecnológicas en mis procesos de auditoría, perdón, de tesorería, de finanzas, de compras, también puedo llegar hasta ese punto. Entonces, pero eso ¿quién lo maneja? Iniciativa de legal junto con recursos humanos. ¿Por qué? Porque involucra procesos y personas. Y esa data le sirve a ambos para poder tomar decisiones propias o finalmente trasladarlas a los comités de gerencia, a los directorios o a las juntas de accionistas si es que son empresas familiares. Otro tema son las políticas. Yo creo que en Perú las autoridades nos han enseñado a crear mucha data interna, muchos procedimientos internos. Ustedes ven que en las áreas de operaciones, en una cadena de producción de una empresa industrial, inclusive en los procesos de venta, ¿no? En un negocio retail, en un negocio de consumo masivo, en una operación minera, en hidrocarburos o en una entidad, ¿ya? En una entidad pública, se cuentan siempre con procedimientos. O en una entidad bancaria, por ejemplo, que es un sector regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros, también cuentan con profusa regulación técnica, ¿ya? Del negocio o del sector público, ¿ya? Esa data ayuda mucho a tomar decisiones que finalmente previenen conflictos.
Y cuando no hay esa data, hay que crearla, ¿ya? Porque si queremos mitigar la conflictividad cuando ésta se presenta ante las autoridades, lo más importante, y aquí me pongo nuevamente en el rol de abogado, es la prueba. Y lo que no está en políticas, lineamientos, protocolos internos, o como se denomina en el lenguaje de gestión de riesgos, protocolizado o instrumentalizado, no ayuda a tomar decisiones. Y la otra parte puede aprovecharse de esos vacíos, de lo que no está regulado para decir, esto no era una obligación, esto yo no lo tenía que cumplir. ¿Sí? Tampoco quiero llegar al extremo de que regulemos todo, ¿ya? Pero sí tiene que existir procedimientos, por ejemplo, si es que yo hago un plan de salida y voy a entregar incentivos económicos, que interviene legal, interviene recursos humanos, porque claro, estoy haciendo un plan masivo de salida de personal, tengo que dejar evidencia de todo, de todo ese proceso, porque después esos montos que yo entregue van a ser auditados o fiscalizados por SUNAT. No he mencionado acá a SUNAFIL, no he mencionado al Poder Judicial en lo laboral, he mencionado a SUNAT. ¿Por qué? Porque SUNAT observa que si no tienes políticas, si no se cumplen ciertos principios, como es la causalidad o la generalidad, te repara esos montos, que en muchos casos son millones, no indica que no son deducibles y, como dice el viejo y conocido refrán, tienes que obviamente pagar impuestos, más impuestos, la lavada sale más cara que la camisa. ¿Ok? Luego, el entorno de cómo legal y recursos humanos se juntan para crear un clima o unas relaciones, yo les diría, cercanas. Esto es muy importante, porque creo que en la academia y en la visión, creo que de los gobiernos latinoamericanos, siempre ha habido esta disputa derecha-izquierda, que a mí me parece absolutamente desfasada, dicho sea de paso, ¿ya? Y es decir, trabajadores versus empresa o versus entidad. Entonces, yo creo que, sinceramente, estar en polos opuestos y decir, y esto es alimentado también por asesores, ¿ah? Aquí, como dice el dicho entre gitanos, no nos vamos a leer la mano, promovido por asesores de los dos lados para crear el conflicto y, claro, y producto de eso, vivir en ese clima, ¿no? Que entorpece, que en muchos casos hace que las preocupaciones que uno debe tener en sus procesos internos, en sacar adelante al negocio, a la entidad, o hasta los negocios pequeños también, ¿por qué no? Nos desviemos o gran parte del tiempo se pase apagando incendios o gestionando conflictos que tranquilamente pudieron haberse conversado. Y sobre todo yo apunto mucho a los canales de comunicación y canales de comunicación sinceros, ¿no? O sea, yo creo que el rol hoy del abogado no es estar en su escritorio, no estar en su oficina, no es estar en su cubículo, finalmente donde esté, ya, sino tiene que salir, tiene que conversar con la gente. Y eso, si bien es cierto, gestión humana lo hace muy bien, ya, legal también tiene que estar en ese rol. No digo todos los días, ojo, pero por lo menos tiene que palpar el ambiente y tomar temperatura de muchos riesgos que se pueden activar. Y a veces esos riesgos se identifican con algo muy básico, conversando con la gente. Y sabes que hay alguna disconformidad, sabes que hay alguna inquietud, que luego inclusive, en el Perú es sencillo armar sindicatos. Entonces, una toma de temperatura mal hecha puede hacer que no identifiques a 20 personas que tienen puntos en común o un punto en común. Están descontentas con la gestión, con el jefe, con el líder, con el gerente, entonces no los escuchan. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan, nadie nos escucha, entonces nos tienen que escuchar de alguna manera, creamos un sindicato. Cuando si hubiésemos tenido un rol más cercano, tomamos temperatura, hacíamos esa toma de temperatura y podríamos hacer los controles correctos en el tiempo correcto para prevenir ese riesgo. Ya cuando está el sindicato, obviamente ya muy poco se puede hacer si es que quieres debilitarlo. Hay algunas estrategias legales, otras paralegales,
¿ya? Pero claro, entras ya a una situación bastante picante. Y ya cuando tienen ese mindset o esa idea, es bien difícil cambiarla. Más aún cuando dicen, oye, ahora me escuchas porque he formado un sindicato, ¿no? Y del otro lado también, porque tengo que hablar del otro lado, los sindicatos en el Perú lastimosamente son poco propositivos, ¿no? Buscan el conflicto, buscan sus propios intereses, entre ellos también tienen mucha política interna, ¿no? Entonces, no quiero decir que todos sean así, ojo, hay excepciones, pero si ambas partes cedemos y de alguna manera estamos en línea, en un punto común de sacar a la organización, de generar más puestos de trabajo, de ganar más, ¿no? Porque esa es la intención de todos para las necesidades que tenemos en nuestras familias, ¿no? Como decía un viejo y conocido refrán, del cuero salen las correas. Entonces, si no nos juntamos, que es importante, claro, la distancia va a hacer que esos objetivos pues no se puedan lograr, ¿no? Y lo otro, y ya como una cuarta derivada, es la implementación de tendencias. Hoy estamos con la inteligencia artificial, toda la transformación digital que ha venido en los últimos 5 años, post pandemia, en pandemia y post pandemia, pero tenemos que estar metidos en esa ola. Ya es inevitable, pues, que hoy no conozcamos o no, por lo menos, no interactuemos con tecnología y más con inteligencia artificial que hace que se reduzcan los tiempos, que hace que nuestras tareas se aligeren, que siempre tiene que haber un control humano sin duda alguna, ¿no? Porque a veces la inteligencia artificial mal seteada, mal configurada, puede llevarnos a tomar decisiones que por el tiempo, por la anticipación, de repente puedan no tener la fuente o el respaldo correcto. Eso es muy, muy importante, ¿eh? Sobre todo nosotros que nos dedicamos a labores jurídicas y es muy importante, como decía Jimmy al inicio, los temas de tipicidad, legalidad. Cuidado también con el uso de la tecnología porque siempre hay que hacer un control, un doble control de las cosas que la tecnología nos puede brindar. La finalidad e importancia del área legal en buena cuenta ya la he venido mencionando. El trabajo de identificación de riesgos. Miren, esta es una palabrita muy común, ya utilizada, del lenguaje de los auditores, siendo líder de una empresa de auditoría y de consultoría internacional. eh, Interactúo mucho con eso. Entonces, he tenido la oportunidad de profundizar sobre los diversos sistemas de identificación de riesgos empresariales, que esto también tiene también sus partes más especializadas. Por ejemplo, en la banca, la Superintendencia de Mercado, perdón, de Banca y Seguros, tiene sus propias metodologías. COSO es una de las más conocidas, pero tiene sentido, porque finalmente hace pues que en el lenguaje de la auditoría, que esto empezó así, se identificaban pues estos riesgos transversales de tesorería, de compras, de operaciones, de logística, y dentro de esos había también los riesgos legal, ¿ya? Y se lo encargaban obviamente el abogado. Ahora ya no, el área legal y la gestión humana gestionan sus propios riesgos a través de plataformas, sistemas de identificación de riesgos, matrices de riesgos, tableros de control, y eso, sinceramente, ya trabajándolo varios años, genera bastante predictibilidad, ahorros y eficiencias, que es lo que quieren la alta dirección. ¿Por qué? Porque hace pues que, y lo voy a poner en el lenguaje médico, te autoexamines y veas tus puntos de dolor, cuáles son los importantes, cuáles son los que tienen una importancia media y una importancia baja. Pero luego, ¿qué voy a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Volviendo al lenguaje o al mundo empresarial, ¿qué unidad de negocio se va a encargar de eso? O en las entidades también. Las entidades públicas sufren de muchos temas judiciales, arbitrajes, con provisiones millonarias. Y cada gestión tiene buenas intenciones, salvo las que están ligadas a corrupción, ¿ya? O las que tienen estos gérmenes de corrupción, pero por lo menos
a grandes profesionales que he conocido en el sector han querido hacer cosas para mitigar esos riesgos y finalmente, oye, ¿qué voy a hacer con estos pasivos que tengo para poderlos solucionar de alguna manera? Y un mapa de riesgos, para ponerlo en concreto, te da esa visibilidad, ¿ya? Hay situaciones que por más legal y gestión humana que quieran proponer soluciones, no las van a poder, digamos, llevar a cabo. Pero ya por lo menos las identificaste y pusiste la alerta y la bandera de que debía hacerse. Entonces, eso yo creo que es muy importante, visibilizar los riesgos y indicar a qué unidad de negocio, a qué unidad operativa, administrativa le corresponde controlar ese punto de dolor, en qué tiempo y cuánto cuesta también, porque finalmente hay muchas cosas o muchas iniciativas que aquí tienen costo, ¿ya? Eh, Yendo ya a la parte normativa, es importante también pues, ver cómo están las relaciones laborales en sí. Los contratos, esto es lo muy tradicional, ¿no? Los contratos, las políticas de compensaciones. Aquí me quisiera detener porque las políticas de compensaciones todo el tiempo van cambiando en las organizaciones, dependiendo pues de en dónde estoy, ¿no? Si soy fuerza comercial de de un banco, de una tienda por departamento, de una tienda de electrodomésticos, o en general, todos los procesos de venta, porque si ustedes ven en todos los negocios hay una parte comercial. Entonces, y esa parte comercial va atada siempre a pago de variables, de bonos, de comisiones. Ahí hay un espacio de control permanente de parte de nosotros, tanto de legal, de gestión humana, juntos. Porque a veces cuando un plan de compensaciones variable no está bien estructurado, quizás el negocio puso estos indicadores y yo quiero que haga más meta, y yo quiero que genere más negocio, yo quiero que haga más transacciones o más colocaciones, pero cuando esto no cuenta, esos indicadores que te pongo, esas metas, no están bien digeridas, la gente no las entiende. Entonces, ahí ya parte un tema porque yo voy a implementar un plan de compensaciones que quienes van a ejecutar esto no lo ven. ¿Me siguen? Y ahí empiezan los conflictos porque luego y al momento del pago no les pagan a algunos y nadie entiende y nadie sabe dar explicaciones. En sencillo. Entonces, yo creo que ahí hay espacios. Y sobre todo también, y lo dije en una entrevista hace unos meses, cuando hay los procesos de desvinculación. Ustedes saben pues que una mala desvinculación te genera inspecciones, juicios, eso ya todo el mundo lo sabe. Pero mencionaban la gestión de emociones cuando hay desvinculación, ¿no? Y ese tacto, esa temperatura o ese clima que se vive no es fácil ni para quien comunica la decisión ni para quien la recibe. Es un proceso de los que nos toca, y básicamente yo dedicándome a estos temas ya cerca de 20 años, no es- creo que debe ser una de las partes más complejas. ¿Ya? Y sobre todo cuando hay masa de personas, más aún, ¿ya? Entonces, pero claro, tampoco les voy a decir, y no les quiero mentir, que hay situaciones donde se tienen que tomar decisiones drásticas, coherentes con los valores de la organización, con la cultura de la organización, porque finalmente si hay faltas, si hay incumplimientos, si hay delitos, no hay vuelta que darle, ¿no? Pero es importante ahí eh, manejar también una plantilla de riesgos para ese tipo de situaciones. Luego, yendo a la parte ya más estratégica, creo que todo, si queremos resumir una idea fuerza en este minuto, yo les diría, legal y gestión humana tienen que tener un plan estratégico. Eso es muy importante, porque esa es la brújula, esa es la linterna o la luz, si queremos ponerle un término, que nos va a guiar en lo que vamos a hacer en el año. Un plan estratégico general, pero yo los haría más corto, porque a veces uno dice, me voy a poner 10 iniciativas al año y no cumplo ninguna. Prefiero ponerme iniciativas al año y todas las acciones que me van a llevar a esa iniciativa,
ya sea voy a automatizar procesos de contratos, o voy a bajar el índice de juicios, o voy a hacer que se controlen mal los accidentes y se eviten accidentes mortales. La acción que ustedes tengan, el objetivo que ustedes tengan, ¿ya? Eh, Luego el desarrollo de esas acciones, de todas las acciones que ello involucra, sean medidas cada 3 meses por lo menos. Ese tiempo yo creo que te da la visibilidad de poder decir, ¿está funcionando o no? Y hace que no te desvíes de tu objetivo, ¿ya? Porque sucede pues de que a veces uno, y todos los comités de gerencia te piden, haz tu plan estratégico, qué quieres para este año, cómo lo vas a hacer, ya, hasta ahí, digamos, la teoría, la matemática te resiste, pero luego se va diluyendo y yo, en mi impresión, conversando con varias empresas, grupos empresariales, siempre digo, lo que está fallando es la ejecución. Entonces, no pierdan de vista ese tema. Y lo otro es que gestión humana ya dejó de ser, y eso siempre lo digo, el soporte, el área dedicada a tareas soft, a tareas menores o de bajo valor agregado, como en algún momento algún director de compañía mencionó. Son áreas, tanto legal y recursos humanos, sea independiente o sea que estén actuando en sinergia, súper potentes en la organización. Yo creo que cualquier decisión, si yo compro una compañía, si yo quiero expandir fronteras hoy, más allá de Perú, quiero venderle al mundo, ahora con la tecnología, digamos, con toda la globalización que hoy existe, así, independientemente del tamaño de la compañía, legal y gestión humana tienen que estar ahí en esa toma de decisión, porque hay muchas fibras que a partir de ese expertise se van a identificar, que va a ayudar a que la decisión sea sólida, sea fuerte, sea potente, y finalmente siempre habrán siniestros, riesgos que se activen, ¿no? Pero por lo menos están controlados. Creo que esa es la tranquilidad que nosotros le tenemos que dar a la alta dirección de las compañías. Hay control de riesgos. Ya poniendo los casos que han ocurrido, ¿no? En una empresa del sector retail había una alta rotación. Y una alta rotación, como todo, es un negocio donde básicamente está ligado a la venta, a las campañas, a las temporadas, ¿no? Y a la competencia, ¿no? Porque ustedes ven, vienen empresas internacionales a invertir en el país, hay capital nacional que también invierte, pero todos estamos ligados a las ventas y finalmente a nivel de las regiones, ¿no? Y quieren crecer, ¿ya? Pero a partir de una estrategia propuesta por legal y gestión humana, muy conversadas, se vio mejoras en el plan de compensación, ¿no? Y también sincerar los sueldos de tal manera de que sean sueldos, primero, a valor de mercado, número uno, y dos, todos los variables, pues cuenten con reglas claras. Y lo que es mejor, atraer a una población diversa, básicamente población joven, o trabajadores jóvenes, ¿no? Que les hiciera, pues, que generen sus ingresos, o primeros ingresos, sabiendo, pues, que tienen un contexto de estudios, de que algunos ya son sostén de familia, y a partir de eso hizo, pues, de que la rotación hubiera un sentido más de pertenencia, ¿ya? Bajando pues un 15% la rotación y finalmente esto ahorró $500,000 en procesos de selección y reclutamiento y capacitación, porque a veces, como se iba muy rápido, pues había una inversión que se hacía y no se recuperaba y se perdía. ¿Ok? Vamos un poquito con estadísticas y miren, ustedes en las redes, en LinkedIn básicamente, donde hay mucha fuente de información empresarial, ahora un poquito más en TikTok, ¿ya? Algunas, muy pocas en Instagram y casi nada en Facebook, ustedes pueden ver de todos estos movimientos empresariales, ¿ya? O de las entidades también, porque hoy las entidades también publicitan mucho las acciones internas, las eficiencias y ahorros que están generando, ¿no? Porque finalmente cuando hacen las memorias anuales, eh, a las compañías buscan visibilizar la gestión que se ha tenido, ¿no? A nivel de buen gobierno corporativo o a nivel de un ministerio o finalmente un funcionario público, ¿no?
eh, dependiendo. Entonces, se utilizan varias metodologías, estrategias, ¿no? Como las encuestas de clima, que en algunos casos pues arrojan data importante. Yo creo que ahora hay una disposición de las personas a querer reportar situaciones que no están bien en la compañía. Una acción es a través de las encuestas de clima, otra es los canales de denuncia. Hoy la gente, hoy los trabajadores denuncian más, cosa que está bien, por un lado, porque hay cosas que no se tienen ni siquiera en cuenta, ni siquiera en el radar. Situaciones de acoso laboral, presiones, malas decisiones de los líderes, malas formas, las situaciones comunes, hoy comunes de hostigamiento sexual, muy lamentables, dicho sea de paso, y que trascienden inclusive a los centros de trabajo. Situaciones de diversidad, de equidad de género, de bloqueo de línea de carrera. Entonces, todo eso, yo les he puesto acá solo una herramienta, pero hoy, si nos que queremos ir a frentes donde obtenemos esta información, los canales de denuncia que cada vez en las compañías son mayores, se está implementando con más fuerza, te permiten también hacer ese control de riesgos, ese control de situaciones que uno a veces en el día a día no tiene en cuenta y que ahí legal y recursos humanos son los que son los dueños del proceso para poder controlar esta situación, ¿no? Y que lógicamente vaya en pro de mejorar los indicadores de empresa, que básicamente es tener permanencia, compromiso, ¿no? Y mayor productividad que todo el mundo siempre quiere. Ya yendo por el lado de las entidades, eh, a ver, acá he puesto a Sunafil, ¿ya? Pero hoy, desde el rol que nos toca en la gestión humana, yo diría no es el único, ni va a ser el único, ¿ya? Porque en el sector donde yo me encuentre, si es en minería o es sectores extractivos, tengo que ver a Osinarme, cómo me ve. La SUNAT, todo el tiempo. Ojo que la SUNAT, con el pasar de los años, perdón, cada vez se mete más en temas laborales y tiene mucho criterio en temas laborales. A veces no, ¿ya? Debo decir. Pero ya entra y estudia los temas laborales. Por ejemplo, cuando repartes utilidades adicionales que te permite la ley, cuando entregas conceptos no remunerativos, cuando haces planes de salida, es decir, cuando entras una, cuando utilizas conceptos laborales que no pagan impuestos. Le hace ruido. Y le hace ruido por una cuestión muy simple, ¿ya? No páguele salud. Entonces, esto es remunerativo, no es remunerativo, está bien configurado, tiene políticas. Ahí la SUNAT está con una lupa. Indecopi, otro regulador que cada vez ve más temas laborales, que en mi mapa de riesgos, en mi mapa de control, lo tengo que tener en cuenta, ¿ya? Porque puede haber un cártel y luego un cártel de precios, por ejemplo, un cártel, y un caso de Indecopi que ocurrió, en donde tenían estandarizados los procesos de selección y reclutamiento. Entonces, ya tienes otro regulador que ve temas laborales. Bueno, ustedes lo habrán escuchado en las noticias, ¿no? El procedimiento de barreras burocráticas hace pues de que las empresas también busquen respaldo en el Indecopi para controlar los efectos nocivos de algunas normas. Ejemplo, la norma de tercerización que impedía tercerizar actividades principales y la norma sindical que le dio más potestades a los sindicatos. Se han cuestionado a través del INDECOPI. Ahora, la Superintendencia de Mercado de Valores para los sectores regulados hace, pues, y las empresas que listan en bolsa, está pidiendo mayor información a las organizaciones respecto de cómo le pagan a la alta dirección y a sus directores. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? O en las entidades públicas, Servir tiene una profusa exigencia de documentación y de procedimientos, que también los audita. Contraloría también exige evidencias documentales cuando hace los procedimientos de evaluación y sobre todo los procedimientos sancionadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese tacto, esa fibra,
nosotros la tenemos que tener, ¿ya? Y es más, cualquier ciudadano en general tiene que conocer de este tipo de situaciones que se presentan y que impactan en los trabajadores. No es solamente, yo creo que queda muy sesgado y muy corto cuando solo nos dedicamos a ver, ya, temas laborales, una FIL, y eso no es así. Hay más reguladores que, y dependiendo, pues si estoy yendo si estoy yendo a otros negocios, se aplican otros más. Están las municipalidades también, ¿ya? Respecto a situaciones que puedan pasar con los espacios de trabajo. Entonces, yo les diría siempre hay que tener esa mirada. Tendencias y novedades relevantes para ser eficiente con el tiempo. A ver, este año se han dado, o en los últimos años se vienen dando regulaciones que impactan en la gestión de personas. Hace unos días, el reglamento de la inteligencia artificial, tan esperado y que, dicho sea de paso, hace que Perú, en toda esta parte de transformación digital y, eh, y todos los procesos tecnológicos, vaya a la vanguardia, por lo menos una ley y reglamento que tiene varios, no solamente varios artículos, sino también varios pasos en qué deben de cuidar los centros de trabajo para poder implementar este tipo de tecnología, ¿no? Y plataforma, porque yo creo que es muy importante ya hoy, siglo XXI, apostar por la automatización de procesos. Creo que quien no está en esa ola está perdiendo varias oportunidades, ya sea de negocio, ya sea de hacer en tiempo más corto las tareas, en tener mejor información recopilada, ¿no? Para hacer más sólidos los proyectos internos. La inteligencia artificial yo creo que funciona bastante bien, pero hay que tener estos cuidados, ¿no? Como una supervisión humana obligatoria, el doble control que les mencionaba hace unos minutos, el tema de auditar las plataformas que tengo. Hoy lo conversaba con una líder de recursos humanos por la mañana. Le decía, ya han habido casos en donde, claro, se han implementado los procesos, ha sido con sistemas potentes de inteligencia artificial, pero hay algunas decisiones que en la ejecución este sistema hacía que hubieran situaciones de discriminación contra determinada población de la empresa. Entonces, eso no te lo va a dar la tecnología, tiene que haber una intervención humana para evitar, porque finalmente, si yo tomo una decisión basado en la inteligencia artificial que finalmente hace que yo tenga un conflicto, ya sea juicio, inspección, la que sea, o situaciones que podrían haber en el mercado de siniestros, eh, sin haber hecho ese control, claro, la falla de supervisión es evidente y es de la unidad de negocio que estaba encargada de ese proceso. Entonces, y eso es humano. Hay que tener en cuenta eso. Y eso también permite, pues, de que la tecnología, si la sabemos utilizar, si la sabemos administrar, gestionar y actualizar, nos permita tomar decisiones justas, transparentes, lo que finalmente lo que todos queremos. La ley de nacionalidad también es un tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, que, digamos, en la apuesta tenemos mucha migración eh, hacia nuestro país, ¿no? Y se espera, pues, de que producto de las inversiones que se promuevan eh, en los próximos años, estamos en una coyuntura muy importante, hay mucha inversión pública en infraestructura. No solamente hablo de Lima, hablo de todas las ciudades en el país. Estamos teniendo esa visibilidad con algunos eventos muy puntuales, ¿no? El aeropuerto, Chancay, obras que ya están marcando, digamos, un cambio, pero falta más, ¿no? Entonces, hay proyectos de implementar toda una red de puertos a nivel nacional, de seguir en la mejora de aeropuertos, mejoras de la carretera, de las vías de acceso, de conexión. Entonces, y aparte los negocios privados, ¿no? Ahora en la era digital, la posibilidad de exportar, tenemos hoy un contexto en donde le han puesto aranceles más a los países orientales, menos a los países sudamericanos, y tenemos que tener la capacidad para poder eventualmente venderle al mundo. Entonces, o finalmente, ya que estamos en ese contexto de poder trabajar de donde queramos, entonces tenemos que también conocer del marco regulatorio que se aplica. Otra derivada, ahora con la ciberseguridad,
los temas de tantos delitos, pues, informáticos, inclusive hoy en el peruano también sale una norma relacionada con ello. Tenemos que tener protección. Pues, qué duda cabe que los datos personales es un tema que debemos de considerar, ya, en todos nuestros procesos, porque hay datos sensibles, hay datos que no se pueden trasladar, hay que saber manejarlos, hay mucha fuga de información, ya sea por omisiones internas en las compañías o en las entidades, o porque estás expuesto a la delincuencia cibernética. Ustedes verán, y esto es muy conocido, ¿no? Todos los ataques que han sufrido las entidades bancarias en este año, inclusive, ni siquiera en otros años, sino en estos años, y estos son entidades, pues, que tienen unos sistemas de protección altamente, digamos, instalados, pero aún así ocurren, ¿no? O a nosotros mismos como ciudadanos estamos expuestos a ese tipo de situaciones, entonces todos los temas de ciberseguridad son importantes controlarlos. La arista que también veo es que en la gestión humana tenemos que estar muy atentos a lo que la autoridad competente, que es la autoridad de datos, la Autoridad Nacional de Datos Personales, emite para poder llevar a cabo como las empresas o los centros de trabajo tienen que tener en cuenta. Y luego, más allá de la normativa interna, que es la que ya sabemos que cumplimos, que debemos de cumplir, ya, les quiero poner ahora como tendencia un tema que está viniendo y va a venir con más fuerza, que es el tema de los derechos humanos laborales o la debida diligencia que deben de tener los centros de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Hay, para poder hacer negocios entre los estados, ya, los famosos TLC que venimos firmando pues de hace varios años, ¿no? Y seguimos firmando porque este año hay muchos TLC con países del Oriente. eh, Se necesita tener un estándar de cumplimiento de ciertos derechos que están relacionados con la libertad sindical, la protección contra el trabajo forzoso, con el trabajo infantil, contra la igualdad y la no discriminación. Entonces, que básicamente están en la Declaración Internacional de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, ¿ya? Entonces, son principios mínimos, pero claro, ahí están mencionados los principios, pero la idea es cómo los traducimos, cómo los cumplimos en mi organización, en nuestra organización, ¿ya? Eso es lo que está en tendencia. Entonces, creo que es muy importante profundizar también sobre estos temas, porque es la forma de cómo yo voy a hacer este autoexamen y poder tomar un control preventivo de los riesgos. Acá, para ponerles un casito, ¿ya? Que ocurrió, ¿no? Relacionado con procesos de IA, en la parte de selección, BBVA España, eh, tuvo una conclusión respecto a una situación que le pasó. Y dijo, la IA no sustituye al talento humano, sino la amplifica. Miren, desde mayo de 2024 se implementó progresivamente un programa de IA generativa en el BBVA de España, y básicamente tenía a cargo todos los procesos de selección y reclutamiento, ¿ya? Que es lo que, dicho sea de paso, acaba de salir también como exigencia en el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hizo el BBVA utilizando inteligencia artificial? Dijo, voy a montar todos unos programas de selección, pero esto va a tener una validación legal y una supervisión de sesgos. ¿Qué quiere decir? Que voy a evitar que las decisiones que yo tome como organización no generen situaciones de discriminación, no le entorpezcan la carrera a determinadas personas, y sea procedimientos claros. Entonces, ¿qué es lo que finalmente quería la organización? Era básicamente tener reglas claras, evitar litigios, pero con una supervisión permanente. ¿Qué quiere decir? Implementaron, fueron por el camino de la IA, pero no dejaron de tener ese componente humano que es importante mapear cuando yo voy en este tipo de proyectos. Resultados, menos tiempo para hacer estos procesos, con actividades mucho más cortas, más chatas, pero ganas eficacia, ganas eficiencia.
Otro tema práctico, ya para ir culminando, en Amazon también se utilizó la IA, pero miren lo que pasó aquí. Ya en Amazon, pues los temas de IA ya se venían trabajando desde ahí, qué duda cabe, empresa tecnológica, desarrolla también esta herramienta para para selección de personal, ¿ya? Pero miren, aquí luego se vio que en la implementación de la IA, en los procesos de selección, era el caso que yo les comentaba, ¿no? El sistema favorecía la contratación de hombres en perjuicio de las mujeres, ya sea por razones de embarazo, ya sea por razones, digamos, de fuerza, ya sea por razones de situaciones que podrían darse luego de descansos. Entonces, claro, estaba implementada la herramienta, pero en la ejecución trajo situaciones contra un colectivo determinado. Y eso técnicamente se llama discriminación indirecta. Una medida aparentemente neutra, aplicable para todos, que oculta eh, eh, una discriminación contra un colectivo específico, en este caso la mujer. Entonces, miren, la empresa hasta el momento, bueno, ya ha retomado los procesos de selección con IA, ya, pero en ese momento lo tuvo que parar porque obviamente ya habían venido denuncias y conflictos por discriminación indirecta y ustedes sabrán que a nivel del common law eso es penalizado duramente, ¿no? Inclusive retomando el tema de derechos humanos laborales, eh, se quiere llegar a tal punto de que el hecho de no cumplir regulación eh, básica, fundamental, laboral, que solo tiene que ver gestión humana, eso te inhabilite para contratar con el Estado, te reste puntos para una concesión o finalmente hasta podría llegar al punto de quitártelo, ¿no? Lo quieren conectar con eso para que, digamos, se tomen acciones concretas. Entonces, bueno, ya ahí les he puesto algunas ideas de lo que la IA, el reglamento de IA está trayendo en el Perú, ¿no? Básicamente evitar la discriminación, siempre la supervisión humana y cuidar los datos personales, que era lo que les decía, sobre todo los datos sensibles que se manejan en contratos, se manejan en sistemas de información, de planillas, la información remunerativa, ¿no? Entonces, toda esa sensibilidad tiene que cuidarse el momento que uno implemente una herramienta de IA en la empresa o en la entidad inclusive. Ahora vamos a ir por data y buenas prácticas. Ya vamos terminando para abrirnos a las preguntas. A ver, estadísticas actuales en el Perú, según Arnold, en el 2023 se reportaron más de 28.000 accidentes laborales en el Perú, de los cuales 85% fueron leves y 167 mortales. Aquí quiero hacer una referencia porque este 2025 ha sido un año de mucha siniestralidad. Ustedes habrán escuchado el caso de una tienda, un negocio retail en Trujillo donde se cayó el techo. El caso de una empresa de farma que lastimosamente no vio un lote y hubieron personas que fallecieron al tomar fuero. El caso de una minera donde en un proceso de voladura un camión de mucha magnitud eh, aplastó a una camioneta donde estaban los gerentes de esa compañía minera. Entonces, estos son los emblemáticos, pero todos los días pasan, ¿no? Cuando se están ejecutando obras, gente que no usa los equipos de protección personal, ¿ya? Y esto es un tema no menor, porque si bien es cierto, en las compañías existen las áreas que se llaman COMA, ¿no? De seguridad ocupacional, o seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Muchas, sobre todo a nivel de gran empresa se tienen, al nivel de mediana empresa se maneja, o pequeña empresa se maneja con los comités o los supervisores. Claro, eso no deja de ser una tarea que legal y recursos humanos la pueda delegar y decir, ya, bueno, que el líder de esa unidad de negocio vea qué hace. No, porque como les digo, las consecuencias de un siniestro o de un accidente
inclusive, y no tiene, uno piensa accidentes, bueno, ya en minería, en construcción, en hidrocarburos. No, los accidentes pasan en oficinas, pasan en las tiendas. Ahora que tenemos riesgos mayores, sobre todo como sociedad, la delincuencia, o riesgos cibernéticos. O sea, estamos expuestos, digamos, y eso involucra la seguridad y salud. Entonces, el tema no menor del estrés laboral, por ejemplo, o los riesgos de hostigamiento sexual, que es un riesgo psicosocial. Entonces, todo está dentro del paraguas de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que hacer un trabajo colaborativo con estas áreas para finalmente mitigar estos riesgos, ¿no? Porque las consecuencias, por ejemplo, ¿y por qué les mencionaba este tema? Porque si hay un accidente mortal, se puede activar si es que no se hicieron los controles, si se omitieron procedimientos, puede llevar hasta responsabilidad penal de la alta dirección de la compañía. Y a veces, lastimosamente, nosotros siempre decimos la letra con sangre entra. ¿Y qué quiere decir esto? Hasta que no nos pase o no nos toque, no hacemos nada. Y esto es un riesgo que hay que considerar al momento de poder nosotros ver cómo está ese procedimiento. Una auditoría funciona, un diagnóstico funciona, pero también, oye, con esas áreas, ¿qué trabajo voy a hacer para poder controlar un siniestro que pudiera causar la muerte de una persona? ¿No? Entonces, tenía el caso también que no salió en prensa, pero finalmente he tenido que verlo directamente, de una persona que no se colocó el arnés, era un trabajador de un contratista, está en una empresa industrial instalando, haciendo reparaciones eléctricas, se sube pues al poste, no se había hecho el mantenimiento de los arnés, estaban flojos y finalmente esta persona del contratista que estaba haciendo labores en una empresa industrial termina cayendo, ¿no? A la superficie y encima no cae en las instalaciones de esta empresa industrial que había contratado a esta empresa contratista o a este tercero. Ese trabajador era parte personal del tercero. Cae en las instalaciones de una tercera empresa. Entonces el caso se complica más porque ya hay tres empresas involucradas en este asunto. ¿Me siguen? Entonces, ¿y eso quién lo tiene que ver? Liga la gestión humana para poder, y porque en este caso no se vieron los controles previamente, ¿no? Los controles que cuando llegaban los terceros a la compañía. Miren cómo esos procesos es importante. Otro tema más. Eh, Hoy los temas de compliance, buen gobierno corporativo están a la vuelta de la esquina y se utilizan todo el tiempo y a través de investigaciones que se hacen en investigaciones forenses, se determinan que pues a veces hay algún, y utilizando tecnología y auditando la tecnología, se identifican pues que hubieron desviaciones en los procesos de compra, que hay procesos de compra que favorecen a determinados contratistas. Ahí tenemos otro riesgo, conflictos de interés. Hay temas que tienen excesivo relacionamiento con el Estado. Hay un tema ético, podría haber un tema de corrupción, ¿no? O un tema de soborno. Entonces, todos esos programas de compliance que los hace legal, tiene que también estar gestión humana y las áreas involucradas, porque finalmente esos riesgos de cumplimiento, ¿ya? Se activan, se activan. Entonces, y en los casos por lo menos que yo he tenido que ver, no solo están involucrados trabajadores de línea media, inclusive de la línea más alta de la organización pudieran estar metidos en esta situación. Lamentable, pero es un tema que nosotros en nuestro rol tiene que estar. Luego, miren, según COMEX, una de cada tres empresas públicas tuvo pérdidas en el 2023, no reflejando problemas de eficiencia y gestión de personas. Miren, si ya COMEX, que es el órgano que se encarga de ver todo el tema de exportaciones, identifica pues de que hay situaciones que no se estuvieron haciendo bien en las compañías de este sector. Creo que es importante hoy que tenemos un contexto agroexportador importante, poder venderle al mundo, que tenemos puertos, que tenemos ya infraestructura, poder examinar la casa para saber si realmente tenemos las capacidades internas para poder plantearnos los retos y si no las tenemos de momento, poderlas solucionar prontamente para poder estar a ese nivel. Como les digo, poner el carro a tono, si es que escucharon mis palabras iniciales.
EY, una empresa consultora, indicó pues que hubieron muchas de las evaluaciones que hizo, las encuestas, vio pues que había muchos errores en cálculos de beneficios sociales, horas extras, obligaciones fiscales que ponen a las empresas pues en riesgo, ¿no? Yo les decía, la SUNAT es el que se encarga básicamente de identificar estos riesgos y puede hacer pues que las materias que uno coloque, que finalmente que uno al momento de declarar los impuestos sean observadas, ¿no? Y finalmente eso trae riesgos, no me permiten deducir gastos y como les digo, esto trae pues consecuencias económicas o multas eventualmente ya de otro regulador, que ni siquiera es la SUNAFIL, sino es de la SUNAT, ¿ya? Ahora, yendo al tema de buenas prácticas, miren, en el sector retail, a partir de auditorías que se hicieron, se identificaron beneficios no documentados, beneficios económicos no documentados, programas de estímulos y reconocimientos a favor del personal tampoco documentados, y se corrigieron contratos, los modelos que a veces uno por el tiempo utiliza, y si no los utiliza bien, pues traen riesgos, y sobre todo tener manuales internos, que es lo que yo les decía, regular internamente, pero no sobre regular, sino lo que corresponde, ¿no? Y se ahorró, digamos, también buena cantidad de dinero. En el sector estatal también una mala contratación, si no utilizo una modalidad correcta que yo pueda sustentar con indicadores de todas las que hay, estoy hablando básicamente del régimen 728, eh, si no tengo esa fibra, también al momento que tomen decisiones por vencimiento de contrato o finalmente de vinculaciones, luego, claro, te generan los juicios mucho más fuertes, con consecuencias no solamente de reposición, sino consecuencias indemnizatorias. ¿Ya? Y lo que ya les mencionaba, ¿no? A donde están apuntando las empresas es, hay algunas empresas que ya llevan varios kilómetros en estas estrategias, pero hay otras que se están sumando, es todo el tema de buen gobierno corporativo, implementar los canales de denuncia, tener un programa de compliance o cumplimiento normativo, de tal manera que les permita poder controlar, eh, por un lado, los riesgos y, el otro lado, ver el nivel de cumplimiento legal que tienen y que esto obviamente impacta en personas. Y es así como gestión humana también está involucrado en ese rol. Identificación de riesgos y planes de acción, ya les había mencionado, aquí solamente a modo de resumen, no solo miren a la SUNAFIL como entidad, miren a la SUNAT, la Autoridad de Datos Personales, Indecopi, los reguladores por cada materia, SINERMIN, Superintendencia de Mercado de Valores, Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces son los que debo de tener en cuenta al momento de hacer la planificación interna. Y un tema acá súper importante es el tema reputacional. Ustedes saben que hoy conflictos, malas atenciones de servicios, malas gestiones en las compañías, van a caer en redes sociales, van a viralizarse. Yo les diría en los medios, en los canales, probablemente no les dan muchas coberturas a esto, no, no es una información vendible, para ellos ven otras cosas. Los medios de prensa escrita tampoco no le dan, pero las redes sociales son muy potentes en esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tengo que controlar también desde varias tareas que ya les estoy planteando hoy, que deben de ver internamente, también es que una mala decisión, ya para encapsular todo, estratégica, corporativa, hacia el cliente interno, hacia el cliente final, puede traer este riesgo, ¿no? Eh, el riesgo reputacional que me pega en la marca, ¿no? Hay compañías que lastimosamente gestionaron un tema mal con los trabajadores o el líder de la organización se ve comprometido en una situación y obviamente le pega a la marca, le pega más. O un siniestro, un accidente, un envenenamiento, de los que pasan para la fuerza comercial, luego dicen, oye, ¿cómo vendo si ya la marca ha sido tocada? ¿No? Y ahí tiene que ver legal para saber cómo controlar ese riesgo, ¿no? De un lado, es lo que ya la sociedad dice de la empresa o puede decir, y esto se controla con un instrumento que se llama planes de gestión de crisis y continuidad del negocio. Yo siempre recomiendo
tener ese tipo de instrumento, porque finalmente estamos expuestos a cualquier riesgo. Nosotros no sabíamos que iba a venir una pandemia, vino la pandemia y hoy inclusive estos planes de riesgo también tienen esa derivada de que pudiera haber alguna eh, situación epidemiológica que también hace, o alguna epidemia, alguna enfermedad que también haga que se tenga que controlar, ¿no? No estamos libres a esto. Los riesgos tecnológicos que pueden existir también están dentro de esos planes de gestión de crisis y continuidad de negocio. Y aquí, como de planes de acción ya recomendados, solamente los voy a listar en los 2 minutos que me quedan. Los temas de compliance, que ya los mencioné, ver los temas de ética con gobierno corporativo. Ojo, si es que ustedes trabajan con proveedores y contratistas, gestión humana tiene que tener esa visibilidad también, ¿ya? Entonces, a gestión humana también tenemos que ponerle un poco en agenda, oye, no solamente nos preocupemos por nuestra gente, sino por los terceros que vienen a apoyarnos, ¿ya? Eso por un lado, y por otro, digamos, qué infraestructura tenemos internamente para poder cumplir ese rol. Luego, seguridad y salud en el trabajo, lo que ya les mencionaba, no solamente los sistemas, los comités, lo que la ley me pide, sino vayan mirando también responsabilidad penal, optimización de costos, es lo que les decía, ¿no? Ahí el auditor es UNAT, hay que ver cómo cada cierto tiempo, ¿no? Si los cálculos y las matemáticas que hacemos internamente son las correctas, la adaptación tecnológica, es decir, todas todo lo que estoy haciendo para la automatización de procesos de inteligencia artificial y siempre tener, bueno, los planes de capacitación, ¿no? Cómo voy a formar a mi gente para que esté mejor preparada, lo que voy a comunicar, es decir, si es que, cuál es el mensaje en sencillo que voy a dar a mi gente o a la sociedad. Y como recomendaciones ya de cierre, lo que les comentaba, la prevención creo que es importante, es estar en el camino, en el primer tiempo, no en el segundo. Ir por todo, como segunda alternativa, es el tema de ir por los derechos humanos laborales, que es la tendencia, la debida diligencia, ¿ya? Con los programas de igualdad e inclusión, ¿no? Que ya, digamos, se han ido implementando en el mercado, ¿no? Y ahora, si vamos a utilizar tecnología, cuidemos dos cosas, ¿no? Primero, la implementación en sí de las herramientas que vayamos a utilizar, apps, plataformas, las que vayamos a adquirir y sobre todo el aseguramiento de datos personales. Bueno, hemos completado ahí en el tiempo asignado lo que les quería decir y ahora sí, en el tiempo disponible que tenemos para sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Lache, por su ponencia tan didáctica. Muy buenos comentarios hemos obtenido por parte de nuestros participantes. Un total de más de 1.600 personas conectadas en esta tarde. Les agradecemos mucho por estar presentes el día de hoy. Doctor, rápidamente voy a compartir algunas de las inquietudes que el público ha tenido bien realizar. A ver, estimado doctor, ¿cómo definiría el rol del área legal en la gestión de recursos humanos dentro de una organización moderna? Dentro de una organización, perdón. Moderna. Sí, a ver. Primero, estratégico. Es un rol estratégico, no reactivo ni conflictivo. Eso, una primera derivada. Una segunda es que el área legal dejó de ser el área soporte y hoy es un área que tiene que pensar, que tiene que conocer del negocio, de los modelos de negocio y de cómo se mueve el mercado. Es súper importante. Y para eso, la inteligencia artificial, la información que hoy viaja rápidamente, te da ese conocimiento. Y la tercera derivada es que legal tiene que ser muy consciente de las capacidades internas que tiene. Es decir, si tiene el número de personas adecuados, si esas personas están capacitadas para dar los servicios a sus clientes internos, en este caso a gestión humana, y si ello puede contribuir a los resultados de la organización. ¿Y cómo se va a medir esto? Porque finalmente pueden haber buenas intenciones de que sí, yo voy a controlar algunos procesos, voy a hacer mis políticas, voy a hacer mi normativa, ya, pero el negocio, o por lo menos los comités de gerencia, los dueños de la compañía, buscan qué más, cómo, cómo mi área legal o mi área de gestión humana va a contribuir a los resultados que yo me he planteado como plan estratégico en mi organización. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo,
utilizando indicadores de conflictividad, indicadores de siniestralidad, ayudan para, con las reducciones de eficiencias que se hagan, eso marca en el estado, o va a pegar en el estado de resultado de las compañías que finalmente son los que miran la alta dirección. Muchas gracias, doctor. Otra consulta que quisiera compartir es la siguiente. ¿Qué aspectos legales deben cuidarse en los procesos de contratación y elaboración de contratos laborales, doctor? Sí, ahí es muy importante. A ver, primero, yo tengo que tener en cuenta, y acá no entro todavía a la parte legal, mi cadena de valor. Ya, en mi cadena de valor yo tengo que tener en cuenta todos los procesos que yo tengo internamente, desde mi negocio que puede empezar desde, digamos, cuando recibo los insumos, la producción de los insumos, eh, lo que puede pasar internamente, la distribución, el empaquetamiento, hasta la venta final que se dé, poniendo un ejemplo del consumo masivo, ¿ya? Entonces, esa cadena de valor la tengo que conocer. Y a partir de eso, yo clasificar mis actividades, porque va a haber actividades que son permanentes, es decir, actividades que siempre se van a dar, y actividades que van a ser por proyecto o que van a darse en determinadas épocas del año. ¿Por qué es importante esto? Porque yo a partir de eso voy a plantear una estrategia de contratación de personas. Es decir, ¿cuáles las tengo que contratar a plazo indefinido sí o sí? Porque no puedo convivir con el riesgo de contratarlas a plazo fijo. ¿Y cuáles sí tengo la posibilidad de construir indicadores que me permitan ir al plazo fijo? Si tengo realmente un incremento de actividad, ¿cómo lo voy a mantener en el tiempo? Porque puedes hasta 3 años. Si voy por una necesidad en el mercado, que hoy, por ejemplo, en el sector portuario, en el sector aeroportuario también están en una coyuntura de necesidad de mercado, en el sector agroexportador también tiene esa coyuntura, entonces pueden ir por esa variable o por esa modalidad de contrato o por servicio específico, si yo hago varios proyectos. Entonces, pero toda esa finura de los indicadores me las van a dar mis áreas de negocio, mis áreas de proyectos, mis áreas de operaciones, inclusive mis áreas financieras. Entonces, el rol del legal es poder primero hacer estas evaluaciones antes de mandarse a hacer los modelos de contrato. Esa es, yo diría, la última parte. Pero ya en esa parte de preparación de documentos, tengo que tener formatos, primero, ágiles, automatizados, pero que contengan todos los candados de protección para las compañías. Hoy vemos temas de seguridad y salud en el trabajo, vemos de temas de datos personales y uso de tecnología, condiciones de trabajo y situaciones de funciones, porque puede ser que una persona hoy haga una función, pero como el negocio va creciendo, va a ir haciendo una multiplicidad de funciones, entonces tiene que tener esa resiliencia en los contratos para poder, digamos, tener posibilidad de maniobra y obviamente gestión de los riesgos. Muchas gracias, doctor. Otra interesante consulta que nos han compartido es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la mediación y la conciliación en la gestión de conflictos laborales? Ujú. Mira, a nivel de autoridades no se utiliza, ¿ya? Pero a mí me parecen herramientas muy potentes. ¿Por qué? Porque hay empresas que están haciendo, miren, a pesar de que los conflictos están a la vuelta de la esquina en el Perú, ¿ya? Comités de acercamiento, comités de acercamiento con las personas. Entonces, a través de espacios de comunicación que pueden darse una vez al mes o 2 meses, las personas se comunican y trasladan sus inquietudes, preguntas, o aportes al negocio. Y miren, teniendo estos sistemas muy naturales de conversación con una actividad humana tan básica, pero tan potente, hace pues de que esas situaciones pues de potencial conflicto que luego termina en un juicio o luego termina en un arbitraje, las puedas controlar. Si quieres ir por una situación, porque un mediador básicamente lo que hace es conversar y llevar a acercar a las partes. Igual que una conciliación, el conciliador tampoco decide. Pero si eso lo implementamos como buenas prácticas, eso yo creo que es muy potente para poder decir, yo tengo un mecanismo de control de conflictos interno en la compañía que va a hacer que, digamos, el indicador conflictividad no se dispare y esto no traiga cargas económicas, legales y costos directos e indirectos que yo pueda traer. Entonces,
buena cuenta, si se construye bien, podría ser una buena práctica empresarial o estatal. Gracias, doctor. Eh, doctor, ¿hay algunos cambios normativos recientes que usted Ujú. considere que hayan impactado significativamente en la gestión de personal que nos pueda de repente comentar o ir un poquito más a fondo? Sí, a ver, y miren, ¿no? Y no han salido de la cartera de trabajo, han sido, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial tiene todo unas disposiciones que hacen que las áreas de gestión humana tengan que generar procedimientos internos. Ya les mencionaba ahí cuando estaba presentando la diapositiva, ¿no? En los procesos de selección, en la toma de decisiones, de desvinculación, ¿ya? En el uso de los datos, en las auditorías preventivas que eviten cualquier decisión basada en sesgos. Entonces, ya el reglamento de inteligencia artificial te plantea esos retos para el área legal, ¿ya? Número uno. Número dos, ya esto es una norma que viene hace algunos años, pero la ley de datos personales y su reglamento también trae obligaciones para la custodia, administración y gestión de los datos personales, ¿ya? Porque hay data sensible, ¿ya? Entonces, que lastimosamente, con esta fuga de información, ataques de ciberseguridad, contra la ciberseguridad, podrían verse comprometidas y expuestas a la sociedad o utilizadas para fines ilícitos. Entonces, ese es un segundo tema. Entonces, regulaciones que no se han dado, pero que más que probablemente están en agenda de los reguladores, son tres básicamente. Seguridad y salud en el trabajo por los siniestros que hay, igualdad salarial que cada vez están pidiendo a las compañías las actualizaciones de sus políticas salariales, y hostigamiento sexual y acoso laboral para controlar que cualquier situación de riesgo interno, ¿no? O que pueda ir en contra de las personas involucradas, pueda gatillar en otro tipo de riesgos, como pueden ser los juicios o la exposición, sobre todo, de la integridad de la persona. Gracias, doctor. Nos consultan también, eh, ¿cuál es la vía para demandar un proceso de contratación de personal de forma discriminatoria, doctor? ¿Y cuáles serían las consecuencias que tendría esta empresa? Sí, a ver, las vías tradicionales son las siguientes. Primero, lo que hacen sobre todo los trabajadores es reportar esta situación a la empresa a través de una carta notarial indicando y buscando un acercamiento. ¿Ya? Es una primera vía, no cuesta nada y finalmente puedes llegar a una conversación que se controle el conflicto. Segunda es la inspección del trabajo para reportar esta situación. Oye, yo tengo este contrato está mal hecho, está mal, a mí me han contratado para exportación no tradicional, o me han contratado por inicio de actividad o incremento de actividad, y acá no hay ningún incremento, la empresa es plana. Entonces, pero lo que yo hago es parte del negocio, del día a día del negocio, entonces yo estoy mal contratado a plazo fijo. Y lo segundo es plantear un juicio, ¿ya? Un juicio indicando básicamente, oye, ese contrato no está bien y a mí me han sacado por eso, ya que puede ser un despido incausado, un despido fraudulento, si me han creado situaciones. Y la derivada sobre todo es la discriminación, porque yo tengo que mostrar, oye, ¿cómo he sido discriminado? Si eventualmente he sido por razón de género, he sido por opción sexual, si he sido discriminado porque soy sindicalizado, si he sido discriminado porque estoy enfermo, porque puede haber que yo esté en descanso médico y me hayan desvinculado, si tienen algo contra mí, porque también puede suceder que, digamos, yo no le caigo bien a la actual gerencia. Entonces, eso tengo que generar algún tipo de evidencia para poder luego ya construir un juicio, porque los jueces, al momento que reciben las demandas de los trabajadores, son muy prolijos en revisar qué evidencia hay para poderte dar la razón y eventualmente reponerte en la compañía, y eventualmente, dependiendo de la demanda, otorgar indemnizaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, pasando rápidamente a dos últimas consultitas. Doctor, ¿qué desafíos se avisoran en la relación entre derecho laboral y gestión de talento en los próximos años? Mm, en una palabra, sinergias. Si no actúas en sinergias legal y recursos humanos, eh, yo creo que la tecnología y la coyuntura se los come. ¿Por qué?
porque ya legal cambió el rol, muchos abogados ya dejaron de ese ropaje de solo ver contratos, de solo ver los reactivos, sino hoy ya te vuelves prácticamente una persona que todo el tiempo está pensando en cómo contribuir al negocio, que es lo mismo que hace gestión humana, ¿ya? Porque administra a las personas, al capital humano. Entonces, como van muy de la mano, porque finalmente los riesgos que controle eh, legal y gestión humana en muchos casos van a ser los mismos, ese trabajo colaborativo les va a permitir dar valor a lo que hacen. Entonces, ya en un comité de gerencia o ante los líderes van a poder visibilizar ese trabajo conjunto que hace que mejoren los resultados o se controlen los riesgos y eventualmente contingencias, siniestros. Así es. Entonces, ya es un rol que cambia todo el tiempo. Entonces, solo para terminar esta pregunta, yo diría, hay que tener mucha información. La data hoy es una riqueza, más que el dinero, hoy tener mucha data, manejar mucha data de lo que está haciendo, de cómo se está comportando el mercado, lo que están haciendo los competidores, ¿no? Ayuda a poder hacer un plan, ¿no? Un plan estratégico y utilizar herramientas que eligieran los trabajos. Yo creo que eso es lo que va a venir y la tecnología va a seguir avanzando y voy a poder hacer mis tareas de manera, digamos, mucho más eficiente, mucho más rápida, pero con ese foco de negocio. Doctor. Y pasamos rápidamente a la última consulta. Eh, Sabemos que nos ha dado durante su ponencia, doctor, varios tips, varias pautas, pero quizás de forma un poco más puntual, en su opinión, ¿cuál sería la mayor contribución que el área legal puede ofrecer a la gestión de recursos humanos en un contexto de modernización y transformación digital, doctor? Ujú. Lo más importante de la contribución frente a este entorno tan dinámico es el aseguramiento normativo y en qué nivel de cumplimiento normativo estoy. Pero no solo el legal, sino la normativa interna que yo puedo establecer con mis colaboradores de acuerdo a cómo es mi negocio. ¿Sí? Porque no solo es la normativa que yo le tengo que cumplir porque una ley lo dice, sino puedo generar normativa interna. Esa normativa interna es el insumo que a gestión humana le va a permitir, bueno, cuento con reglas claras para poder administrar al personal y finalmente las decisiones que yo tome están validadas en estos instrumentos internos. ¿Me siguen? Entonces, pero esa creación normativa o actualización normativa eh, interna se actualiza todo el tiempo. O sea, por eso no es un trabajo que yo hago una política o un lineamiento, un protocolo y ya se acabó, ¿no? Sino la idea es cómo lo ejecuto. Y es ahí donde ese trabajo colaborativo, porque probablemente existe algún término o algún frente que evaluar, como decía, no solamente los riesgos están en los juicios, en los reguladores, ¿no? El riesgo reputacional, el riesgo de comunicaciones, cómo digo las cosas, esto va a afectar el plan de inversiones del negocio, entonces tiene una multiplicidad de efectos, ¿así es? Entonces es ahí donde yo creo que el aporte de valor es el nivel de cumplimiento normativo que pueda tener una organización. Muchísimas gracias, doctora Lache. De esta manera, pues, hemos llegado a la parte final. Le reiteramos nuestro agradecimiento también a las más de 1.600 personas que nos han acompañado en esta tarde. Doctor, yo le cedo estos últimos segundos para que pueda dirigirse al público a manera ya de cierre, reiterándole nuevamente el agradecimiento a nombre, bueno, mío, como organización y también de nuestro director general. Sí, perfecto. Bueno, primero el espacio siempre nos queda corto porque es un tema muy rico para poderlo desarrollar, pero igual quiero agradecerles a todos por haberse conectado. Creo que estos temas también son de mucha importancia. Nos vamos con varias ideas para poderlas planificar. Voy a compartir esta presentación con todos ustedes ahí, Jimmy, para que todos los asistentes la puedan tener, ¿ya? Pero quiero que se vayan con básicamente una idea. Eh, Hoy el rol del sector legal ha cambiado, pero se va actualizando en el tiempo. Por más tecnología, por más, digamos, transformación, procesos de transformación, el rol también, o nuestro rol se reinventa. Entonces tenemos que apuntar a eso, a estar muy actualizados porque la fuente de conocimiento es la que nos va a permitir adaptarnos y resistir a estos cambios.
Muchísimas gracias, doctora Lache. Bueno, que continúe teniéndose una muy buena tarde y muy buena tarde con todos los presentes. Hasta otra oportunidad, doctor.